¿Y si algunas piedras no simplemente hubieran sido colocadas, sino recordadas? ¿Qué pasaría si ciertos muros no fueran solo estructuras de defensa, sino mensajes dejados, en el tiempo, esperando el momento adecuado para ser comprendido? En lo alto de las montañas del Perú, donde el aire es escaso y el silencio parece más antiguo que la vida, humanidad misma, existe un lugar que desafía no solo la ingeniería moderna, sino nuestra idea de quiénes somos y de dónde venimos. Ollantaytambo no es imponente por su altura. Él viene impuesto por la presencia. Hay algo ahí que no se puede explicar solo con fechas, herramientas o teorías académicas. Algo que sientes incluso antes de comprenderte a ti mismo. Quizás ya hayas visto imágenes de estas murallas megalíticas. Bloques colosales, encajados con tal precisión perfecta que una cuchilla no puede pasar entre ellos. Piedras de decenas de toneladas, moldeadas como si fueran arcilla, suspendidas en un terreno donde incluso hoy en día las máquinas modernas enfrentan dificultades. Pero el verdadero misterio no es solo el cómo, está en el por qué. ¿Por qué alguien construiría algo como esto en un lugar tan extremo? ¿Por qué invertir tanta precisión, tanta intención, en un muro que parece más un ritual petrificado que un simple trabajo militar? Las culturas antiguas creían que la piedra contiene memoria, que la montaña está viva, que ciertos lugares funcionan como portales entre lo visible y lo invisible. Y cuando caminas por Ollantaytambo, hay un sentimiento extraño y persistente de que no es solo visitando ruinas, pero entrando a un espacio que aún observa. La ciencia intenta responder con números, cronologías e hipótesis. La arqueología habla de incas, en técnicas ingeniosas, en esfuerzo humano colectivo. Pero algo no cierra completamente. Hay un exceso de precisión, un silencio de respuestas, una ausencia de errores molestos. Y es precisamente en este malestar donde el misterio comienza a respirar. Si sientes, aunque sea de manera sutil, que ciertas cosas en la historia humana no son simples coincidencias, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas encontrar. Ahora, no ofrecer respuestas preparadas, pero para abrir preguntas que eran dormido. Hoy no vamos a hablar solo de un muro. Escuchemos lo que todavía intenta decirnos. Y tal vez al final te des cuenta de que el mayor enigma de Ollantaytambo no está en el piedras, sino en algo que despiertan en nuestro interior. Ollantaytambo no surgió de la nada. Antes de ser un nombre en los libros de historia, ya era un punto de convergencia entre montaña, agua y cielo. Los incas llamaban a este tipo de lugar de huaca, un espacio donde lo sagrado se manifiesta de forma natural. No había nada elegido al azar. La posición del valle, el curso del río Urubamba, la pendiente de las laderas, todo parecía obedecer a un diseño invisible, como si el paisaje mismo hubiera sido consultado antes de tocar la primera piedra. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, quedaron impresionados pero también confundidos. Acostumbrados a las fortalezas europeas hechas de mortero y líneas rectas, allí encontraron muros que parecían surgir de la roca. Algunos bloques exceden 50 toneladas y fueron traídos de canteras lejanas, atravesando ríos y terrenos empinados. Inmediatamente surge la pregunta obvia: ¿cómo mover, levantar y colocar estos piedras sin ruedas, sin hierro, sin animales de tiro? La explicación tradicional habla de rampas, cuerdas, fuerza humana y tiempo. Mucho tiempo. Pero esta narrativa comienza a fallar al mirar el final. Las piedras no son simplemente grandes, son asimétricos, encajados como un rompecabezas, tridimensional, ángulos internos, cortes curvos, proyecciones precisas. No hay estándar repetitivo. Cada bloque parece haber sido moldeado específicamente para esa ubicación, como si alguien había tallado la piedra imaginando ya su destino final. Los ingenieros modernos admiten en privado que reproducir este tipo de ajuste sería extremadamente caro y complejo hoy en día. No imposible, pero sí improbable sin tecnología medición avanzada. Aún así, los incas no dejaron registros escritos que expliquen la método. Sin manual, sin dibujos técnicos, recién el trabajo completado. Esto plantea una hipótesis incómoda.
¿Y si el conocimiento utilizado no hubiera sido plenamente creado por ellos pero heredado? Algunos arqueólogos sugieren que Ollantaytambo fue construido sobre cimientos mucho más profundos. Viejo. Una fundación olvidada, perteneciente a una civilización anterior, absorbida o reinterpretado por los incas. Esta idea no disminuye a los incas. De lo contrario, ellos eran maestros en reconocer lugares de poder y restaurarlos. Como jardineros de lo sagrado no crearon desde cero, pero despertaron lo que ya estaba dormido. Cuando miras la pared principal, sucede algo curioso. La mirada se pierde. No hay un punto débil evidente. No hay líneas de ruptura obvias. Es como si la estructura tuviera diseñado no solo para resistir el tiempo, sino para dialogar con él. Terremotos. Pasan los siglos, caen los imperios. Las piedras permanecen, silenciosas, como sentí en ellos de una memoria que insiste en no desaparecer. Y quizás eso sea lo que más molesta. No el peso de las piedras, sino el peso de la intención. Ollantaytambo parece tener un propósito que escapa a la lógica puramente utilitaria. Fortaleza, centro ceremonial, observatorio, quizás todo esto al mismo, o tal vez algo que aún no hemos aprendido a nombrar, porque no todo conocimiento nace para ser explicado. Algunas existen solo para ser sentidas. A medida que avanzamos en esta historia, una pregunta comienza a resonar con mayor claridad. Íntimo. ¿Qué dicen estas construcciones sobre la mente humana antigua? Tal vez nuestros antepasados no eran primitivos que intentaban sobrevivir, sino observadores profundos de la naturaleza, capaz de integrar ingeniería, espiritualidad y paisaje en un solo gesto. Una sabiduría que no separaba la ciencia de la fe, la materia del espíritu. Si es así, el misterio de Ollantaytambo no es solo arqueológico, es un espejo. Él nos obliga a reconsiderar la línea temporal de la conciencia humana, aceptar que tal vez hemos olvidado más de lo que aprendimos, y mientras caminamos entre estos paredes, algo silencioso parece preguntarnos si estamos preparados para recordar, o si todavía necesitamos más tiempo para escuchar. Y en el siguiente paso de este viaje, profundizaremos aún más, porque debajo de las piedras son visibles alineaciones, símbolos y elecciones geográficas que sugieren algo más grande, una intención que conecta cielo, tierra y conciencia. El muro que desafía toda explicación puede estar apuntando a un conocimiento que no se perdió, simplemente esperó. Quizás la pregunta correcta no sea cómo lo hicieron, sino por qué no logramos hacer. ¿Qué cambió en nuestra relación con el mundo para que tanta precisión espiritual se volviera a convertirse en una excepción? Esta respuesta comienza a surgir cuando miramos más allá de la piedra, y aquí es donde el verdadero misterio comienza a revelarse lentamente ante nosotros. Hay un detalle en Ollantaytambo que rara vez aparece en las fotografías turísticas, pero lo que cambia por completo la forma de entender el lugar no solo son las piedras, es su relación con el cielo. La ciudad fue construida sobre un eje preciso, alineado con eventos astronómicos específicos, como solsticios y ciclos solares. Para los incas, el cielo no era un escenario lejano, era un calendario viviente, un espejo del orden invisible que gobierna todas las cosas. Durante el solsticio de invierno, la luz del sol sale exactamente entre dos montañas específicos, iluminando puntos clave de la estructura. Nada de esto es accidental. Este tipo de la alineación requiere una observación continua a lo largo de generaciones. Requiere matemáticas, paciencia y una profunda comprensión de los ciclos naturales. Más que eso, requiere intención espiritual, porque observar el cielo, para ellos, era una forma de escuchar a los dioses. Algunos investigadores modernos sugieren que Ollantaytambo funcionó como una especie de interfaz entre mundos, un punto donde lo humano y lo cósmico se encontraron. El agua corriente que circula por la ciudad no se utilizaba solo para riego. Ella produjo sonido, vibración, movimiento. En muchas tradiciones antiguas, el agua corriente se consideraba un conductor de energía, un elemento capaz de transportar información sutil,
Cuando recorres los canales aún activos, notas algo curioso. El sonido del agua no es caótico. Se siente rítmico, casi intencional, como si la ciudad hubiera sido sintonizada, como instrumento. Piedra, agua, luz y silencio formando un solo sistema. Una arquitectura que no solo sirvió para proteger cuerpos, sino para alinear conciencias. Esto nos lleva a una pregunta desconcertante. ¿Y si Ollantaytambo no fuera solo un fortaleza o centro administrativo, sino un espacio de iniciación? Un lugar donde el individuo fue expuesto a estímulos cuidadosamente calculados para provocar estados. Percepción ampliada. La montaña como templo. El muro como límite simbólico entre lo profano y lo sagrado. Carl Jung decía que ciertos símbolos no son creados por la mente humana, sino descubiertos. Surgen del inconsciente colectivo cuando la cultura está preparada para acceder a ellos. Quizás lugares como Ollantaytambo sean solo eso, símbolos materializados, geometrías que hablan directamente a partes profundas de la psique, sin necesidad de palabras. Esto explicaría por qué tantas personas reportan experiencias emocionales intensas cuando visitan el ubicación. Una inexplicable sensación de familiaridad, como si algo hubiera reconocido quien llega. La ciencia llama a esto una respuesta neurológica al medio ambiente. Las antiguas tradiciones lo llamaron memoria del alma, dos nombres diferentes para el mismo fenómeno. Los incas no veían el tiempo como una línea recta. Para ellos el pasado estaba por delante, visible, mientras que el futuro quedó atrás, invisible. Construir en piedra era una forma de hablar con el pasado y ofrecer algo al futuro, un mensaje silencioso atravesando siglos, esperando mentes capaces de percibirlo. Y tal vez estemos empezando a llegar a ese punto, en una era saturada de la tecnología. Algo en nosotros. Falta de significado, falta de conexión con la tierra, con el cielo, con ritmos más lentos. Ollantaytambo aparece entonces como un recordatorio incómodo. Ya hemos estado capaz de integrar todo esto sin separar la ciencia de la espiritualidad. Si algo dentro de ti se despierta al escuchar esta historia, quédate hasta el fin. La respuesta que buscas puede que no esté en libros o teorías, sino en un cambio silencioso de perspectiva. Porque entender Ollantaytambo no es solo comprender el pasado, es reconocer una posibilidad olvidada para el futuro. Y a medida que avanzamos, una nueva capa de misterio comienza a revelarse. Uno que involucra no solo a los incas, sino a civilizaciones anteriores, borradas por el tiempo. Capas sobre capas de conocimiento, como sedimentos de memoria. Y tal vez, al eliminamos una más de estas capas, descubrimos que nunca fuimos realmente separados de lo que llamamos sagrado. Hay un momento en que el misterio de Ollantaytambo deja de ser solo técnico y se vuelve tocando algo más profundo. Entonces, es cuando nos damos cuenta de que el muro no se construyó simplemente para ser visto desde fuera, pero para ser experimentado desde dentro. Cada paso, cada curva del terreno, cada cambio repentino de perspectiva, parece llevar al visitante a través de un cuidadosamente orquestado. No es un espacio neutral, es un viaje. Los incas entendían el cuerpo humano como parte del medio ambiente, no separado de él. Caminar era un acto ritual. Subir la montaña, un proceso de transformación. La altitud cambia la respiración, el ritmo cardíaco, la percepción del tiempo. Hoy lo llamamos efecto fisiológico. Para ellos fue una preparación espiritual. El cuerpo necesitaba ser cambiado para que la mente podía oír. Los muros megalíticos, en este contexto, funcionan como umbrales, no solo límites, fronteras físicas, pero simbólicas. Al cruzarlos algo cambia. El sentido de escala, de silencio, de peso. La piedra impone presencia. Ella disminuye la velocidad, obliga al visitante a adaptarse, a abandonar el ajetreo común del mundo cotidiano. Esto no es accidental, es un diseño consciente. Algunos estudiosos sugieren que los incas dominaron un tipo de conocimiento que hoy lo llamaríamos psicogeografía, la capacidad de dar forma al espacio para influir en los estados. Interno. Las ciudades no eran solo grupos funcionales,
sino extensiones de la mente, colectivo, Ollantaytambo, entonces, sería una arquitectura de la conciencia, un lugar construido a alinear al individuo con algo más grande que ellos mismos. Esta idea cobra fuerza cuando observamos la repetición de ciertos patrones, nichos, puertas trapezoidales, inclinadas, herrajes poligonales. Estas formas aparecen no solo allí, sino en otros sitios importantes de los Andes. Resisten mejor los terremotos, eso sí, pero también tienen un efecto visual específico. La mirada no encuentra líneas rígidas. Todo parece estar en ligero movimiento, incluso cuando está parado. La mente no está fija, fluye. En muchas tradiciones espirituales, la pérdida momentánea de referencia es esencial para iniciación, confundir para reorganizar, desestabilizar para expandirse. Quizás estas formas, las estructuras arquitectónicas, sirvieron exactamente para este propósito, no solo proteger contra las fuerzas de la naturaleza, pero causan microrrupturas en la percepción común. Y entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿De dónde vino este conocimiento? En los incas, no se veían a sí mismos como inventores absolutos. En sus mitos, hablaban de tiempos, de los anteriores, de maestros venidos de lejos, de épocas destruidas y renovadas. La figura de Viracocha, el gran civilizador, aparece como alguien que emerge después de un cataclismo para reorganizar el mundo. Un símbolo, tal vez, o un recuerdo distorsionado. Algunos investigadores independientes sugieren que Ollantaytambo puede contener rastros de una tradición mucho más antigua, anterior a los propios incas, un patrimonio preservado en piedra cuando se perdieron otras formas de registro. Si esto es cierto, entonces los muros no solo pertenecen a una cultura específica, sino a un linaje de conocimiento transmitido a través de ciclos de destrucción y renacimiento. Esto explicaría la sensación de anacronismo, la impresión de que el lugar no encaja perfectamente en la narrativa oficial de la historia, como desplazado en el tiempo, demasiado avanzado para el pasado, demasiado simple para ser moderno, atrapado en un gama que desafía las categorías. Quizás por eso Ollantaytambo es tan molesto. No, ofrece respuestas fáciles, exige presencia, y al exigir presencia, revela algo sobre el observador. El misterio no está solo en las piedras, sino en la reacción que provocan, una invitación silenciosa a humildad ante lo desconocido. Cuando reconoces esto, algo comienza a cambiar. La pregunta ya no es ¿cómo lo hicieron? Y se convierte en lo que sabían. ¿Qué tipo de relación con el mundo te permite construir así? ¿Qué visión de la realidad integra materia, espíritu y paisaje sin conflicto? En 1900, el siguiente paso de este viaje, exploraremos un elemento aún más sutil, algo que no se ve fácilmente, pero recorre toda la estructura como un hilo invisible. 1. Principio que conecta Ollantaytambo con otros sitios megalíticos alrededor del planeta. ¿Por qué? Quizás este muro no esté aislado. Quizás sea parte de un lenguaje global, olvidado, pero aún activo para quien sabe escuchar. Hay un hilo invisible que recorre Ollantaytambo y conecta el lugar con algo mucho más grande que los Andes. No es un túnel físico, ni un camino marcado en el suelo. Es un principio, una lógica silenciosa que también aparece en otros yacimientos megalíticos del mundo planeta. Machu Picchu, Sacsayhuamán, Tiahuanaco, y fuera de América, lugares como Giza, Baalbek y Stonehenge. Estructuras distantes en el espacio, pero extrañamente cercanas en intención. Este hilo es la elección consciente de puntos específicos de la Tierra, lugares donde las montañas se encuentran aguas subterráneas, fallas geológicas y campos magnéticos. Hoy en día, los científicos hablan de líneas de energía, otros de resonancia geofísica. Culturas antiguas simplemente hablaban en lugares habitados, puntos donde la Tierra respira de forma diferente. Ollantaytambo se encuentra exactamente sobre uno de estos nodos naturales. Allí se curva el río Urubamba, como si estuviera restringido por una fuerza invisible. Las montañas forman un anfiteatro natural. La roca utilizada en los muros no fue elegida solo por su resistencia,
sino por su composición mineral. Ciertos tipos de piedra interactúan de manera particular con la vibración y sonido. Esto no es misticismo, es física básica, conocida hoy e intuida mucho antes. Cuando el viento, el agua y las pisadas humanas transitan por este tipo de estructuras, algo sucede. Las frecuencias se superponen. El espacio responde. Quizás por eso muchos informes antiguos describir estos lugares como puntos de comunicación, no en el sentido moderno de mensajes hablados, sino de estados de percepción compartidos, una alineación entre el individuo y el medio ambiente. Las civilizaciones antiguas no veían la Tierra como un objeto inerte. Ella era un organismo, y construir sobre ello requería escuchar. No se impuso una ciudad, se negoció con el lugar. Ollantaytambo parece ser el resultado de esta negociación. Una arquitectura que coopera con fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. Esto nos lleva a una posibilidad incómoda. ¿Qué pasaría si estas culturas entendieran aspectos de la realidad que reducimos u olvidamos? No tecnología en el sentido de máquinas complejas, pero tecnología de atención, de la observación profunda, de la integración entre la mente y la naturaleza, una ciencia que no separaba sujeto y objeto. Quizás por eso estas estructuras resisten tanto, no solo físicamente, sino simbólicamente. Siguen provocando preguntas porque fueron construidos a partir de principios universales: proporción, ritmo, equilibrio. Los mismos principios que gobiernan el cuerpo humano, música, ciclos celestes. Cuando algo se alinea con estas leyes, permanece relevante, independientemente del momento. En este punto del camino, la resistencia interna es común. Una parte de nosotros prefiere respuestas simples, fechas, nombres, clasificaciones, pero otra parte, más tranquila, reconoce que hay algo cierto aquí, aunque no sea fácilmente explicable. Si tú siéntelo ahora, no lo ignores. Permanecer, porque este malestar suele preceder comprensión. Algo dentro de ti está despertando en este momento. Quédate hasta el final. No porque todos se darán respuestas, pero debido a que algunas preguntas necesitan madurar antes ser entendido. Y Ollantaytambo no se revela a los que tienen prisa. Lo más curioso es que nada de esto requiere creer en teorías extraordinarias. Solo mira con honestidad. Admitir que el pasado humano puede ser más complejo que imaginamos, que la línea de progreso puede no ser recta, sino cíclica. Avanzamos, olvidamos, recordamos. ¿Qué pasa si ahora estamos en uno de esos momentos de recuerdo? Ollantaytambo puede estar funcionando como marcador. Queda un recordatorio silencioso por manos antiguas a mentes futuras. No te digo qué pensar, pero te invito a piensa lo contrario. Un cambio sutil pero profundo en la forma en que nos relacionamos con la Tierra y con nosotros mismos. A medida que avanzamos, el misterio se vuelve aún más íntimo, porque llega un punto donde ya no estamos analizando un muro, estamos siendo analizados por ella, observando nuestras propias reacciones, creencias y límites. Y en el siguiente bloque, entraremos exactamente en este delicado territorio, el impacto psicológico y espiritual que lugares como Ollantaytambo ejerce sobre la conciencia humana, incluso siglos después de su construcción. Llega un punto en el que el misterio de Ollantaytambo deja de ser externo y comienza a actuar internamente. Ya no se trata de piedras, alineamientos o teorías históricas. Se trata del efecto silencio que el lugar ejerce sobre quien lo contempla. Los psicólogos ambientales saben que ciertos espacios alteran los estados mentales. Las culturas antiguas lo sabían intuitivamente. Construyeron para lograr transformación, no solo refugio. Cuando una persona permanece el tiempo suficiente en Ollantaytambo sucede algo curioso. Sucede. La mente se ralentiza rana. Los pensamientos lineales pierden fuerza. El silencio no está vacío. Es denso. Muchos refieren un sentimiento de introspección involuntaria, como si el entorno, te invito a mirar hacia adentro. No es una sugerencia. Es una respuesta neurológica al espacio, a escala, al ritmo impuesto por la arquitectura. Esto sucede porque el cerebro humano reacciona fuertemente a los patrones.
líneas irregulares, proporciones poco convencionales, falta de simetría perfecta. Estos elementos se rompen expectativas cognitivas. Cuando la mente no puede predecir fácilmente lo que ve, entra en un estado de mayor atención. Es el mismo principio usado en ciertos rituales, música o prácticas meditativas. Ollantaytambo hace esto sin palabras. Los incas entendían la conciencia como algo moldeable. No separaron la mente, cuerpo y ambiente. Todos participaron en el mismo campo de experiencia. Por lo tanto, lugares. Los estados importantes fueron diseñados para inducir estados específicos. Se necesita un guerrero coraje, un sacerdote de claridad, un iniciado de humildad. La arquitectura ayudó e impulsan estos estados. Esto sugiere que el muro no era solo defensivo, sino psicológico. Un límite que protegió no solo el territorio, sino la calidad de la experiencia interna de quienes entraron. Cruzar este límite supuso abandonar el ruido externo y entrar en otra frecuencia. Percepción. Un espacio donde el tiempo parecía diferente, más lento, más profundo. Esta idea tiene eco en las tradiciones de todo el mundo. Templos antiguos, cuevas, círculos ceremoniales de piedra. Todos comparten la misma intención básica: crear un entorno donde el ser humano podría salir del modo automático y entrar en contacto con algo más esencial. No necesariamente un Dios externo, sino una dimensión interna. Olvidado. El problema es que la modernidad nos ha entrenado para ignorar este tipo de percepción. Valoramos lo mensurable, lo replicable, lo inmediato. Lugares como Ollantaytambo desafían esto. Ellos no ofrecen una utilidad clara, no producen ganancias, no se explican fácilmente, y precisamente por eso siguen siendo relevantes. Se resisten a la reducción. Quizás esta sea la razón por la que tantos intentan encajar el lugar en narrativas extremas. O es todo, perfectamente explicado, o es obra de algo sobrenatural, pero el verdadero misterio puede estar en otro lugar, sobre la posibilidad de que nuestros antepasados conocieran la mente humana de una manera más integrada que nosotros, que supieron despertar estados de conciencia sin tecnología digital, solo con piedra, espacio y silencio. Esta posibilidad es incómoda porque nos obliga a admitir una pérdida, no de objetos, sino de sensibilidad. Perdemos la capacidad de leer ciertos entornos, para escuchar lo que no hablar. Y cuando entramos a un lugar como Ollantaytambo, algo en nosotros se da cuenta de esto. Pérdida, incluso si no sabes cómo nombrarla. Por eso la experiencia allí puede resultar desconcertante. No hay ningún mensaje explícito, no hay instrucciones, solo presencia. Y la presencia requiere responsabilidad. Requiere que el observador participa en lugar de consumir. Para muchos esto resulta incómodo. Para otros, liberador. Si siente esta ambigüedad en este momento, sepa que es parte del proceso. No lo es necesario para llegar a una conclusión. Simplemente deja que la pregunta exista. ¿Por qué? Las preguntas profundas transforman más que las respuestas rápidas. Ollantaytambo no intenta convencer a nadie de nada. Simplemente queda. Y en esto permanencia refleja algo esencial. La capacidad humana de crear espacios que transformar, dialogar, con fuerzas mayores sin dominarlas, reconocer límites pero trascenderlos. En el siguiente paso, ampliaremos aún más esta perspectiva, porque cuando comparamos Ollantaytambo con otros sitios alrededor del mundo, surge un patrón difícil ignorar, una especie de memoria compartida de la humanidad. El mismo impulso reapareciendo en culturas separadas por océanos y milenios. Y tal vez, al reconocer esto patrón, podemos comenzar a comprender por qué estas paredes todavía hablan, incluso después durante tanto tiempo. Cuando Ollantaytambo se coloca al lado de otros sitios megalíticos del mundo, algo comienza a emerger con inquietante claridad. Esta no es una similitud estética superficial, sino de intención estructural. Las mismas opciones improbables aparecen una y otra vez. Bloques gigantescos ajustados con extrema precisión, preferencia por terreno elevado o geológicamente activo, cuidada integración entre piedra, paisaje y cielo.
Es como si diferentes culturas respondían a las mismas preguntas fundamentales, incluso sin contacto entre sí. En Egipto, las pirámides se alinean con estrellas específicas. En Inglaterra, Stonehenge marca los ciclos solares. En el Líbano, Baalbek apoya bloques tan grandes que desafían cualquier explicación sencilla. En los Andes, Ollantaytambo habla con montañas, ríos y luz. En todos estos lugares, el esfuerzo invertido parece excesivo si el objetivo fuera simplemente funcional. Hay algo más en juego, una búsqueda de permanencia, de significado, inscrito en el tejido mismo de la Tierra. Esto plantea una hipótesis desconocida, cómodo para la historia convencional. ¿Y si las civilizaciones no compartían tecnología, sino una visión del mundo común? Una comprensión similar del papel de los seres humanos en el cosmos, no como dominador de la naturaleza, sino como un participante consciente en un sistema más amplio. Esta visión no requirió máquinas avanzadas, pero sensibilidad refinada, capacidad para observar patrones sutiles y actuar en armonía con ellos. Quizás lo que hoy llamamos conocimiento fragmentado fue, en el pasado, un conocimiento integrado. La astronomía, la arquitectura, la espiritualidad y la psicología no eran disciplinas separados. Eran distintas expresiones de una misma búsqueda, comprender el orden invisible y reflejar este orden en el mundo visible. Construye como quien escribe una oración en piedra. Esto explicaría por qué tantos de estos lugares parecen tener una atmósfera similar, incluso separados por continentes. Una sensación de gravedad silenciosa, de respeto involuntario, no porque alguien haya impuesto el miedo, sino porque el espacio mismo exige atención. No se deja consumir rápidamente. Él disminuye la velocidad. Algunos llaman a esto resonancia cultural, otros de la memoria ancestral. El pequeño nombre importa. El efecto es real. Cuando un ser humano entra en contacto con algo construido a partir de principios universales, algo dentro de él lo reconoce. No intelectualmente, pero corporal. Un reconocimiento profundo y preverbal. Ollantaytambo puede verse entonces como parte de una antigua red. No es una red física, pero simbólico. Puntos repartidos por el planeta que funcionan como anclas significado. Lugares donde el ser humano fue invitado a recordar su relación con el todo. Cada cultura lo expresó a su manera, con sus mitos, sus símbolos, sus técnicas, pero la intención subyacente sigue siendo sorprendentemente consistente. Esta perspectiva lo cambia todo. El muro deja de ser un enigma aislado y se convierte en una frase dentro de un texto más grande. Un texto escrito a lo largo de milenios, en diferentes lenguas de piedra. Un texto que habla de pertenencia, responsabilidad y continuidad. Sobre la conciencia humana que intenta entenderse a sí misma en el espejo del cosmos. Quizás hayamos perdido fluidez en este idioma, pero eso no significa que desapareció. Solo necesitamos volver a aprender a escucharlo. Lugares. Como Ollantaytambo funciona como maestros silenciosos. No lo explican. Ellos exponen. Muestran lo que es posible cuando la intención y la atención se alinean. Aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. Si tantas culturas llegaran a soluciones parecido, ¿qué dice eso de nosotros? Sobre nuestra propia capacidad para crear significado colectivo. Quizás, el problema no sea la falta de conocimiento, sino el exceso de distracción. Construimos mucho, pero reflexionamos poco. Producimos rápidamente, pero nos olvidamos de preguntar por qué. Ollantaytambo representa un contraste. Una obra que no se explica fácilmente, pero aguanta. Eso no requiere creencia, solo presencia. Y al exigir presencia, revela la ausencia que llevamos, la distancia entre lo que somos y lo que podríamos ser. A medida que nos acercamos al final de este viaje, el misterio se condensa. Ya no si solo trata del pasado o de la arqueología, se trata de elección. ¿Qué tipo de relación queremos tener con el mundo que habitamos? Si continuamos tratando a la Tierra como recurso, o si recordamos que ella siempre fue socia. En el siguiente y último paso,
Reuniremos todos estos hilos: piedra, mente, memoria y futuro, porque la verdadera clausura de este misterio no apunta hacia atrás, sino hacia adentro, y quizás, al reconocer esto, finalmente podamos entender por qué ciertos muros nunca fueron hechos para caer, pero para recordar. Llega un momento en que el misterio de Ollantaytambo deja de expandirse horizontalmente y comienza a señalar algo esencialmente humano. Después de observar piedras, alineaciones, patrones globales e impactos psicológicos, queda una pregunta. Silencioso. ¿Por qué este lugar sigue siendo importante? ¿Qué es exactamente lo que permanece activo allí, incluso después de que sus constructores desaparecieran? Quizás la respuesta esté en la idea de continuidad. Las civilizaciones pasan, pero ciertas, los gestos, permanecen. Construir algo que sobreviva al tiempo requiere más que técnica. Requiere una visión que vaya más allá de la vida individual. Ollantaytambo no parece obra de urgencia. No hay improvisación. Hay paciencia acumulada. Un compromiso con algo que los constructores sabían que no lo verían completo en términos de significado. Esto nos enfrenta a una profunda diferencia entre el mundo antiguo y el moderno. Hoy, casi todo está diseñado para uso inmediato, para resultados rápidos, para consumo. Lugares como Ollantaytambo desafían esta lógica. No ofrecen un significado instantáneo. Demanda maduración. Requieren que el observador crezca hasta el punto de comprenderlos, en lugar de contrario. Quizás por eso fracasan tantas interpretaciones. Intentamos explicar el lugar sin transformarnos. Queremos respuestas sin pasar por la incomodidad de la pregunta. ¿Pero qué significan estas paredes? ¿Parecen enseñar? Es que ciertos conocimientos no se transmiten, se activan. Ellos surgen cuando la mente se ralentiza y la atención se profundiza. Las culturas antiguas lo sabían. Por tanto, el aprendizaje no estaba separado de la experiencia. No hubo solo instrucción. Había una ruta, camino físico e interno. Sube, espera, observar, sentir. Ollantaytambo conserva esta lógica. No se revela a nadie que pasa apresurado. Se abre a los que quedan. Y esto tiene profundas implicaciones. Significa que el misterio no está encerrado en el pasado. Está disponible actualmente, pero en otras condiciones. No necesitas pertenecer a una cultura específica o creer en un sistema espiritual específico. Solo acepta eso. No se accede a todo el conocimiento con control. Algunos requieren entrega. Este es quizás el aspecto más preocupante para la mentalidad moderna. Sin entrega como sumisión, sino como apertura. La voluntad de no dominar inmediatamente lo que se observa. Permitir que el lugar afecte, cuestione, reorganice. En Ollantaytambo, la reorganización, ocurre casi imperceptiblemente. Un cambio de ritmo, un silencio más atento, un pensamiento que se extiende. Es posible que los constructores entendieran algo simple y lo olvidaran. Ese ser, los seres humanos necesitan, de vez en cuando, ser colocados frente a algo más grande que ellos mismos, no disminuir, pero sí reorientar, para recordar que eres parte de una historia, más largo, más amplio y más profundo que su propia biografía. En este sentido, el muro no separa, se conecta generaciones que nunca se encuentran. Lo sabrás, pero comparten la misma capacidad de hacer preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vale la pena quedarse detrás de nosotros? Estas preguntas atraviesan el tiempo, porque no pertenecen a una época específica. Pertenecen a la condición humano. Ollantaytambo no responde a estas preguntas. Él simplemente crea el espacio donde pueden hacerse honestamente. Y eso es raro. En un mundo saturado de respuestas ya preparadas, un lugar que plantea interrogantes es casi revolucionario. Quizás el mayor error sea intentar encajar la ubicación en categorías rígidas. Fortaleza, templo, observatorio. Él puede ser todo esto y, sin embargo, algo más allá. Un dispositivo de memoria. Un recordatorio material de que alguna vez fuimos capaces de pensar y construir a otra escala. Significado. A medida que nos acercamos al final de este viaje, algo queda claro.
O el misterio de Ollantaytambo no se resolverá. Y quizás esa nunca fue la intención. Quizás exista para cumplir otra función. Mantén viva la inquietud. Preserva la duda, la pregunta del olvido. Y si es así, entonces estas piedras están haciendo exactamente su trabajo. No como reliquias muertas, sino como presencias activas. No esperando explicaciones definitivas, sino por ojos dispuestos a ver más allá de lo obvio. En el próximo y último momento, permitiremos que esta inquietud se calme. No te detengas a apagarlo, sino transformarlo en algo más silencioso, porque algunas verdades no llegan como respuestas, llegan como un suave regreso a lo que siempre estuvo ahí. Hemos llegado al punto en que el misterio de Ollantaytambo ya no exige explicaciones, sino silencio. Después de atravesar piedras, patrones, recuerdos y preguntas, algo se asienta, no como conclusión, sino como presencia, como cuando una idea deja de pensarse y se hace sentir. Quizás ese haya sido siempre el verdadero propósito del lugar, no informar, pero transformar suavemente a quienes se acercan con atención. Los muros permanecen allí, inmóviles, a medida que pasan las generaciones. Ellos no pelean interpretaciones, no se defienden, simplemente permanecen. Y en esta estancia te ofrecen algo raro, un espacio donde el tiempo se ralentiza lo suficiente como para que la conciencia pueda respirar, donde la urgencia del mundo moderno pierde fuerza y algo más antiguo, más esencial, encuentra una voz. Quizás la mayor enseñanza de Ollantaytambo sea esta, la idea de que no todo necesita resolverse para ser verdad, que algunos edificios no fueron hechos para responder preguntas sino preservarlas, para garantizar que incluso en tiempos de distracción y ruido, todavía hay lugares capaces de recordarnos el misterio fundamental de existir. Cuando miramos estas piedras, es fácil proyectar teorías grandiosas sobre ellas. Civilizaciones, tecnologías perdidas y olvidadas, intervenciones extraordinarias. Todo esto puede ser fascinante, pero quizás el aspecto más extraordinario resida en algo más sencillo, una capacidad humana de escuchar el paisaje, de dialogar con el entorno, de construir en cooperación con fuerzas mayores que el ego individual. Esto requiere humildad, requiere aceptar límites, requiere reconocer que el mundo no es justo un recurso que explotar, pero una presencia que respetar. Las culturas que surgieron lugares como Ollantaytambo parecían entender esto profundamente, no como discurso moral, sino como práctica cotidiana, una relación viva con la tierra, con el cielo, con el tiempo. ¿Qué pasa si esa relación no ha desaparecido por completo? Y si ella fuera solo ver, dormido, esperando que los contextos lo despierten nuevamente, tal vez por eso estos lugares nos siguen llamando, no como atracciones turísticas, sino como espejos, reflejan cuánto nos hemos alejado, y al mismo tiempo, cuánto todavía podemos alejarnos unos de otros. Acércate. Ollantaytambo no requiere que creas en nada específico, no impone creencias. Él simplemente invita a la presencia, y en esta invitación silenciosa, algo se reordena, una percepción más ancho, un respeto renovado, un sentido de pertenencia que no depende de identidad, nacionalidad o época. Si este viaje ha tocado algo en ti, no como información sino como sensación, tal vez ser una señal de que ciertos recuerdos no pertenecen simplemente al pasado. Circulan, aparecen cuando encuentran terreno fértil, y toda persona que se permita sentir, en lugar de simplemente explicar, ayuda a mantenerlos vivos. Vivimos en un mundo que valora las respuestas rápidas, pero los misterios más profundos siempre se mueven a un ritmo diferente. Piden tiempo, piden ser escuchados, pide coraje para permanecer en duda sin transformarla inmediatamente en una conclusión. Ollantaytambo nosotros ofrece exactamente esta formación, el arte de permanecer ante lo desconocido con reverencia. Quizás al final, el muro megalítico no esté desafiando nuestra ingeniería, pero sí nuestra date prisa, nuestra necesidad de controlar, clasificar, terminar. Tal vez ella esté en nosotros enseñándonos a recordar algo que siempre hemos sabido pero que rara vez practicamos.
que el significado no es necesario. Surge cuando creamos suficiente espacio para que llegue. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. No como un gesto automático, sino como la continuación de un viaje. Porque hay muchos otros lugares, visibles e invisibles, que aún susurran historias similares, y cada paso atento es una forma de escuchar. Y antes de partir, deja que quede una última pregunta, sin apresurarte a responder. Y, si lo que llamamos misterio no es algo que haya que resolver, pero algo que el alma todavía está tratando de recordar,